Existe un momento en la vida de Kanye West que define perfectamente qué significa estar mentalmente estancado versus mentalmente libre. Es 1996. Kanye tiene 19 años. Es productor musical luchando en Chicago. Hace beats en el sótano de su madre. Y tiene un sueño, ser rapero. El problema, nadie cree que pueda serlo. Los ejecutivos de disqueras le dicen una y otra vez, eres buen productor. Quédate haciendo beats. No eres material de rapero. Sus amigos le dicen lo mismo. Su familia le sugiere que sea realista. Que acepte lo que el mercado está dispuesto a darle. Que se conforme con ser productor exitoso, que ya es más de lo que la mayoría logra. Y durante años, Kanye se queda estancado. Haciendo beats para otros. Ganando dinero decente. Pero muriendo internamente. Porque sabe que tiene más que ofrecer. Que puede ser más. Pero la voz externa, la que le dice quédate en tu lugar, es más fuerte que su voz interna. Y entonces, en 2002, algo cambia. Kanye sufre un accidente automovilístico casi fatal. Su mandíbula se rompe en 3 lugares. Le ponen cables para mantenerla cerrada. Y mientras está en el hospital, con la cara destrozada, incapaz de hablar correctamente, toma una decisión. Graba una canción con la mandíbula cableada. Se llama Through the Wire. Y esa canción, ese acto de desafío absoluto contra todo lo que le decían que era imposible, se convierte en su carta de presentación. Rockefeller Records finalmente le da un contrato como artista. Su primer álbum, The College Dropout, vende 2 millones de copias. Y los siguientes 20 años, Kanye West se convierte en uno de los artistas más influyentes, más exitosos, más disruptivos de la historia moderna. 24 premios Grammy. Más de 160 millones de álbumes vendidos. Una marca de ropa, Jessie, que en su pico generaba más de 1.500 millones de dólares anuales. Un patrimonio que llegó a los 2.000 millones de dólares. Todo porque rompió la mentalidad que lo mantenía estancado. Y esa mentalidad, esa trampa mental específica que casi destruyó su carrera antes de comenzar, es exactamente la misma que mantiene al 90% de la gente atrapada en vidas que no quieren. Y hoy vamos a identificarla, descomponerla y mostrarte exactamente cómo superarla. La primera mentalidad que mantiene a la gente estancada es la más insidiosa. Aceptar la definición que otros tienen de ti en lugar de crear tu propia definición. A Kanye le dijeron eres productor. Y durante años aceptó esa etiqueta. Operó dentro de esos límites. Porque es cómodo. Porque es seguro. Porque cuando aceptas la caja en la que otros te ponen, no tienes que enfrentar el miedo de construir tu propia caja. Pero también significa que nunca serás más de lo que otros deciden que puedes ser. Y otros, la mayoría del tiempo, tienen visión limitada. Te ven a través de sus propios miedos, sus propias limitaciones, su propia falta de imaginación. Y proyectan eso sobre ti. Sé realista. Eso es demasiado arriesgado. Gente como tú no hace eso. Quédate donde estás seguro. Y si aceptas esas definiciones, si las internalizas como verdad sobre ti, estás terminado. Pasarás el resto de tu vida viviendo la versión pequeña de ti mismo que otros aprobaron. Kanye rompió eso de la forma más dramática posible. No solo rechazó la etiqueta de solo productor. Creó su propia definición tan grande que asustaba a la gente. No soy solo rapero. Soy artista. Soy visionario. Voy a cambiar la cultura. Y la gente se burló. Lo llamaron arrogante. Egomaníaco. Delusional. Pero él no ajustó su autodefinición basado en las opiniones de otros. La mantuvo. La defendió. Y eventualmente, la realidad se alineó con su definición interna. Porque así funciona, cuando defines internamente quién eres con certeza absoluta. ¿Y operas desde esa definición sin importar lo que otros digan? Eventualmente el mundo externo refleja esa realidad interna. Pero solo si mantienes la definición incluso cuando nadie más la ve.
Entonces aquí está la primera aplicación para romper esta mentalidad. Escribe en una hoja quién eres realmente. No tu trabajo. No tu título. Quién eres en términos de tu potencial, tus valores, tu visión. Y luego pregúntate brutalmente, ¿estoy viviendo según esa definición? ¿O estoy viviendo según la definición que mi familia, mis amigos, mi industria, la sociedad me asignó? Si es lo segundo, identifica específicamente qué definiciones externas has aceptado que son más pequeñas que tu verdad interna. Y toma la decisión consciente de rechazarlas. De operar desde tu definición propia. Incluso si nadie más la ve todavía. Porque el primer paso para desestancarte es dejar de permitir que otros definan tu techo. La segunda mentalidad que mantiene estancada a la gente es esperar permiso para hacer lo que sabes que deberías hacer. Kanye podría haber esperado hasta que las disqueras le dijeran está bien, ahora puedes ser rapero. Pero esa aprobación nunca iba a llegar. Porque las instituciones, las industrias, las estructuras de poder existentes no te dan permiso para desafiarlas. Tienes que tomarlo. Kanye no esperó. Grabó su álbum. Hizo sus canciones. Se promovió a sí mismo. Y cuando finalmente consiguió el contrato, no era porque alguien le dio permiso. Era porque había creado tanto momentum que ignorarlo era imposible. Porque había demostrado que no necesitaba permiso. Y paradójicamente, es exactamente cuando demuestras que no necesitas permiso que el permiso llega. Pero solo después de que ya no lo necesitas. La mayoría de la gente opera al revés. Esperan que alguien les diga, adelante, hazlo. Esperan la aprobación del jefe, del mercado, de los inversores, de la familia. Y mientras esperan, años pasan. Oportunidades desaparecen. Y nunca empiezan. Porque el permiso que esperan nunca llega. Y aquí está la verdad brutal, nadie te va a dar permiso para ser grande. Nadie te va a dar permiso para desafiar el status quo. Nadie te va a dar permiso para brillar más que ellos. Tienes que darte permiso a ti mismo. Y luego actuar como si ya lo tuvieras. Entonces aquí está la segunda aplicación. Identifica algo que has estado esperando hacer hasta que alguien te diga que está bien. Un proyecto. Un negocio. Una transición de carrera. Una creación. Lo que sea. Y pregúntate, ¿qué pasaría si nunca me dan permiso? ¿Me voy a morir sin intentarlo? Y si la respuesta te duele, date permiso hoy. Escríbelo literalmente, me doy permiso para, lo que sea. Y empieza. Hoy. Sin esperar aprobación de nadie. La tercera mentalidad que mantiene a la gente estancada es valorar la aprobación social más que la integridad personal. Kanye pudo haber hecho música que encajara perfectamente en lo que el mercado esperaba. Música segura. Predecible. Que a todos les gustara. Y hubiera tenido una carrera decente. Pero hizo exactamente lo opuesto. Hizo música que expresaba su visión sin compromiso. Que arriesgaba a alienar a gente. Que desafiaba expectativas. Y sí, eso significó que mucha gente lo odió. Que fue controversial. Que generó crítica constante. Pero también significó que los que conectaron con su visión lo siguieron con lealtad absoluta. Porque cuando comprometes tu visión para agradar a todos, terminas sin identidad real. Eres tibio. Y lo tibio no inspira a nadie. La mayoría de la gente vive así. Constantemente ajustando quiénes son basado en lo que creen que otros aprobarán. En el trabajo, actúan de cierta manera. Con familia, otra. Con amigos, otra. Y nunca son realmente ellos mismos en ningún contexto. Porque están más comprometidos con ser aceptados que con ser auténticos. Y ese compromiso los mantiene estancados. Porque cuando priorizas aprobación sobre autenticidad, tomas decisiones diseñadas para no ofender a nadie en lugar de decisiones diseñadas para maximizar tu potencial. Y esas decisiones, compuestas durante años, te mantienen exactamente donde no quieres estar. Seguro. Aprobado. Y completamente insatisfecho.
Entonces aquí está la tercera aplicación, durante la próxima semana. Observa cuántas veces ajustas lo que dices, lo que haces, lo que muestras, basado en lo que crees que otros aprobarán. Y luego pregúntate, ¿qué haría diferente si no me importara la aprobación? ¿Qué diría? ¿Qué crearía? ¿Qué intentaría? Y empieza a hacer eso. En pequeñas dosis al principio. Pero consistentemente. Porque cada vez que eliges autenticidad sobre aprobación, estás rompiendo la mentalidad que te mantiene estancado. Y construyendo el músculo de vivir según tus términos. La cuarta mentalidad que mantiene estancada a la gente es creer que el fracaso es final en lugar de información. Kanye fracasó repetidamente antes de romper. Sus primeros intentos de conseguir contrato fueron rechazados. Sus primeras demos no impresionaron a nadie. Sus primeras canciones como rapero fueron criticadas. Pero nunca interpretó esos fracasos como evidencia de que no podía. Los interpretó como data sobre que necesitaba mejorar. Ajustaba. Intentaba diferente. Mejoraba. Y eventualmente rompió. No porque no fracasó. Porque no dejó que el fracaso lo definiera. La mayoría de la gente hace lo opuesto. Intentan algo. Falla. Y concluyen, esto no es para mí. No soy bueno en esto. Mejor me quedo donde estoy. Y ese fracaso se convierte en la excusa perfecta para nunca intentar de nuevo. Para quedarse estancado en lo seguro. Para nunca arriesgar de nuevo. Pero aquí está la verdad. Todo el mundo que logró algo significativo fracasó masivamente múltiples veces antes de tener éxito. El fracaso no es la excepción. Es el precio de entrada. Y solo quienes están dispuestos a fracasar repetidamente sin rendirse eventualmente rompen. Entonces aquí está la cuarta aplicación, identifica algo que intentaste y fracasó. Y reinterpreta ese fracaso. No como evidencia de que no puedes, sino como información sobre qué necesitas hacer diferente. ¿Qué aprendiste? ¿Qué ajustarías? ¿Qué intentarías diferente? Y luego inténtalo de nuevo. Con los ajustes. Porque la única diferencia entre alguien estancado y alguien que rompe es que el que rompe siguió intentando después de fracasar. El estancado paró en el primer fracaso. La quinta mentalidad que mantiene a la gente estancada es compararse constantemente con otros en lugar de competir contra su propia versión anterior. Kanye podría haber pasado su carrera tratando de ser mejor que Jay-Z, que Eminem, que quien fuera el rapero más exitoso del momento. Y eso lo hubiera mantenido persiguiendo eternamente. Porque siempre hay alguien más exitoso. En cambio, compitió contra sí mismo. ¿Este álbum es mejor que mi último? ¿Esta canción es más innovadora que lo que hice antes? ¿Estoy empujando mis límites? Esa fue su competencia. Y porque solo competía contra su versión anterior, siguió evolucionando. Siguió innovando. Siguió creciendo. Mientras otros se quedaron estancados tratando de ser copias de alguien más. La mayoría de la gente vive en comparación constante. Ve lo que otros tienen. Lo que otros lograron. Y se siente inadecuado. O se siente superior temporalmente. Pero ambos son trampas. Porque tu valor no tiene nada que ver con cómo te comparas con otros. Tiene que ver con si estás creciendo. Y solo puedes medir crecimiento comparándote con tu versión anterior. Entonces aquí está la quinta aplicación. Durante el próximo mes, elimina toda comparación con otros. Desinstala redes sociales si es necesario. Deja de consumir contenido sobre lo que otros están logrando. Y enfócate exclusivamente en una pregunta: ¿soy mejor esta semana que la semana pasada? ¿En qué mejoré? ¿Qué hice que no había hecho antes? Esa es tu única métrica. Y cuando haces de eso tu enfoque, la comparación con otros desaparece. Y empiezas a moverte realmente. La sexta y última mentalidad que mantiene estancada a la gente es creer que necesitan certeza antes de actuar. Kanye no tenía certeza de que funcionaría. No tenía garantías de que su álbum vendería. Que su música sería aceptada.
Que podría tener éxito como rapero. No tenía ninguna de esas certezas. Y actuó de todas formas. Porque entendió algo fundamental: la certeza nunca llega antes de la acción. Llega después. Actúas. ¿Ves qué pasa? Ajustas. Actúas más. Y eventualmente, después de suficiente acción, construyes certeza basada en evidencia real. Pero si esperas certeza antes de actuar, nunca actuarás. Porque la certeza previa a la acción no existe. La mayoría de la gente vive paralizada esperando certeza. Necesito saber que funcionará antes de intentarlo. Necesito garantías antes de invertir. Necesito eliminar todo riesgo antes de moverme. Y porque esa certeza nunca llega, nunca se mueven. Se quedan estancados. Esperando. Analizando. Planificando. Pero nunca ejecutando. Entonces aquí está la aplicación final. Identifica algo que has estado posponiendo porque no tienes certeza de que funcionará. Y comprométete a dar el primer paso esta semana. No el plan completo. El primer paso. Sin esperar certeza. Sin necesitar garantías. Solo acción basada en mejor juicio actual. Y observa qué pasa. Porque en la mayoría de los casos, el primer paso revela información que nunca hubieras tenido sin actuar. Y esa información te permite dar el segundo paso más inteligentemente. Y así sucesivamente. Hasta que eventualmente tienes momentum. Y el momentum rompe el estancamiento. Kanye West pasó de productor estancado a ícono cultural multimillonario rompiendo 6 mentalidades. Rechazó definiciones externas y creó la suya. Dejó de esperar permiso y se lo dio a sí mismo. Priorizó autenticidad sobre aprobación. Reinterpretó fracasos como información. Compitió contra sí mismo, no contra otros. Y actuó sin esperar certeza. Esas 6 mentalidades rotas son exactamente lo que lo desestancó. Y están disponibles para ti. No requieren talento musical. Requieren coraje. El coraje de ser quien realmente eres incluso cuando nadie más lo ve. El coraje de empezar sin permiso. El coraje de ser auténtico aunque pierdas aprobación. El coraje de fracasar y seguir intentando. El coraje de enfocarte en tu propio crecimiento. El coraje de actuar sin certeza. Ese coraje, aplicado consistentemente, rompe cualquier estancamiento. Kanye lo demostró de la forma más pública posible. Ahora te toca a ti. ¿Qué mentalidad te mantiene estancado? ¿La definición externa? ¿Esperar permiso? ¿Buscar aprobación? ¿Miedo al fracaso? ¿Comparación constante? ¿Necesidad de certeza? Identifícala. Y rómpela hoy. Porque el estancamiento no es tu destino. Es solo una mentalidad. Y las mentalidades se cambian con decisión. ¿Tomas la decisión ahora? Porque ahora es el único momento donde el cambio puede empezar. Mañana es solo otra forma de decir nunca. ¿Empiezas ahora?